China, verano de 1840. Más de 20 naves de la Marina Real Británica han fondeado en el Río de las Perlas, preparadas para desencadenar el infierno que será testigo del balance de fuerzas entre Occidente y Lejano Oriente. China, década de 1830. Durante los últimos 20 años, varias embajadas europeas intentaron conseguir la ansiada apertura y liberalización comercial, pero todas fueron rechazadas por la dinastía Qing, que al mismo tiempo se hacía de una reputación monolítica y proteccionista mal vista por Occidente. Para entonces, la alta demanda europea de productos como el té, la seda y la porcelana habían hecho altamente dependiente a las potencias, que por su parte apenas lograban comercializar sus productos al interior de China, generando un gran déficit que favorecía al imperio Qing y que los europeos tenían que compensar vendiendo plata. Cantón, el puerto meridional chino más importante, permanecía como la única puerta del comercio exterior, parte medular de la política proteccionista del emperador Dao Wang, conocida como el sistema de Cantón. A fin de compensar el desequilibrio comercial, desde 1834, el Reino Unido, secundado por los Países Bajos, fomentaron el consumo y el contrabando de opio hacia Cantón, proveniente de sus plantaciones de amapola, desde dos rutas principales, una desde las posesiones neerlandesas en la isla de Java y la segunda desde Bengala en la India, bajo la administración de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Debido a su impacto nocivo en la salud, el consumo del opio era considerado como un atentado contra los valores tradicionales del confucianismo y había sido estrictamente prohibido en China desde el inicio de su comercialización a finales del siglo XVIII por los mismos europeos, elevando drásticamente su consumo y el número de adictos al interior de China para 1835. Teniendo esto en cuenta, debido a que su tráfico estaba penado, el precio original del opio en la India se disparaba de 240 rupias a 2.400 una vez en Cantón. Además, al ser una actividad ilegal, el gobierno de Dao Wang no poseía ningún control fiscal sobre su tráfico, lo que los británicos aprovecharon para reducir el déficit comercial con China. En respuesta al estímulo del narcotráfico, en enero de 1839, el emperador Dao Wang nombró a Lin Se-su comisionado de Cantón para establecer una solución al comercio ilegal del opio. No obstante, en lugar de lidiar con el narcotráfico a través de su legalización, para así poder imponer fuertes tarifas fiscales que contribuirían al gobierno imperial, Lin Se-su, un hombre caracterizado por su rectitud y sus valores confucianos, optó por eliminar el opio por completo, aplicando una política marcial castigando con pena de muerte su consumo y exigiendo a los británicos detener el tráfico. Pero estos se negaron, y en correspondencia, Lin impuso un embargo comercial a los europeos. Resintiendo seriamente el embargo de los Qing, en marzo de 1839, Charles Elliot, superintendente del comercio británico en Cantón, buscó una solución diplomática y pidió a los británicos entregarle el opio para que éste fuese confiscado por el comisionado chino. Después de que se entregó el opio, el comercio se reanudó bajo la condición de que no se introdujeran más drogas de contrabando en China. Pero lejos de detenerse, semanas después los europeos reanudaron el narcotráfico y en mayo, Lin Se-su exigió a los británicos firmar un acuerdo prometiendo no comerciar con opio o pena de muerte. Evocando un atentado contra la libertad de sus compatriotas, Elliot se opuso a la firma del acuerdo, y Lin Se-su respondió destruyendo el valioso patrimonio británico de más de 20,000 cofres de opio, valuado aproximadamente en 3 millones de libras, disolviéndolo con agua, sal y cal en el océano. Dejando a un lado las cuestiones morales, el gobierno británico y los comerciantes acusaron a Lin Se-su de destruir su propiedad privada, y en represalia, en octubre los británicos despacharon hacia China una gran expedición de 15,000 hombres provenientes de las 4 esquinas de sus dominios, a bordo de la mismísima Royal Navy, y que tomarían unos 8 meses en llegar a Cantón. Con la tensión avivada entre la dinastía Qing y el Reino Unido,
Para noviembre del mismo año ya varias escaramuzas se habían librado en Cantón y sus alrededores, destacando la batalla de Chuempi, en la que los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales hundieron a los juncos chinos, y en respuesta, una gran flota china había sido amasada para defender el puerto, mientras que el imperio había movilizado cerca de 200.000 tropas. Por su parte, la guarnición británica en Cantón, compuesta por unos 2.000 soldados bajo el mando de Elliot, habían sido poco a poco rechazados y obligados a permanecer en sus barcos hasta que llegasen los refuerzos de la Royal Navy, agotando rápidamente sus reservas. Sabedor de la superioridad armamentista europea, Lin Se-Su amenazó a los portugueses con un boicot económico contra Macao si se atrevían a auxiliar a las tropas de Elliot, y reafirmando su neutralidad, estos últimos no permitieron la entrada de los británicos. Manteniendo choques de baja intensidad durante los próximos meses, pero con provisiones agotadas, a comienzos de 1840, Elliot negociaba ya una tregua con Lin Se-Su. Sin embargo, para el 9 de abril, el gobierno británico liderado por Lord Palmerston ya le había declarado la guerra a la dinastía Qing, y la gran flota de la Royal Navy, despachada en octubre del año pasado, ya se encontraba en Singapur, y en breve llegaría a Cantón. A principios de junio de 1840, la Marina Real Británica fundió en el Río de las Perlas y se puso bajo el mando de Charles Elliot, pero buscando evitar un choque directo con las numerosas tropas chinas guarecidas en Cantón, Elliot se dirigió hacia el norte y en julio, sin mayor resistencia, tomó Dinghai, estableciendo allí su centro de operaciones para el resto de la campaña. Por el lado chino, culpándolo por el estallido del conflicto y la mala estrategia, Dao Wang destituyó a Lin Se-Su y dejó al gobernador Qi Shan al mando de la defensa del país. Buscando en principio presionar la rendición del imperio chino, en agosto, Elliot dividió a sus tropas en dos frentes. Una parte de la Armada Real fue enviada de vuelta a Cantón para mantener el bloqueo naval, mientras que la otra se dirigió hacia el Mar Amarillo amenazando con desembarcar y marchar hacia Pekín, la capital de China, lo que obligó a Dao Wang a desplegar a sus mejores tropas para reforzar el norte. De tal suerte, a mediados del mismo mes, la Royal Navy enfrentó y aplastó a la flota china en el Río de las Perlas, y con todo y su previa negativa, los portugueses tuvieron que ceder al desembarco británico en Macao. Mientras tanto, en el norte, para septiembre la segunda flota británica había alcanzado el Mar Amarillo, y los chinos ya habían guarecido Pekín. Elliot había conseguido separar a la principal fuerza china de Cantón. En enero de 1841, tras la segunda batalla de Chuempi, los británicos lograron poner Hong Kong bajo su control y el 20 de enero dieron inicio a la colonia británica, estableciendo una base de operaciones. A pesar de su exitosa campaña, Palmerston consideró que las decisiones de Elliot no habían apelado a su gobierno y lo removió de su puesto, dejando a cargo a Henry Pottinger, que junto con el veterano Hugh Gough encabezaron la campaña. Pero los chinos tenían sus propios problemas, y es que por miedo a ser ajusticiados por el emperador, los generales chinos, y Qi Shan incluidos, habían enviado noticias de falsas victorias sobre los británicos, lo que hizo a Dao Wang subestimar la magnitud de la invasión, y en lugar de fortificar sus posiciones, las dejó intactas. Manteniendo un asedio en los poblados adyacentes a Cantón, la Royal Navy se abrió paso en la batalla del Río de las Perlas, donde un grupo de brulotes enviados por el ejército imperial fueron evadidos por la Royal Navy, quienes contraatacaron infligiendo numerosas bajas a los chinos. Las victorias británicas fueron subsecuentes, alcanzando Cantón para marzo y asediando la ciudad durante todo abril, hasta que en mayo el gobernador Qi Shan rindió la ciudad. Con Cantón bajo control británico, Qi Shan se vio obligado a dar cuentas al emperador, quien reaccionó desplegando a sus tropas para retomar Cantón, pero ya era muy tarde. Y es que para septiembre, la flota británica había lanzado una ofensiva desde Dinghai y se había apoderado de la boca del río Yangtze, congelando la economía china. Y en octubre, contrario a los pronósticos del imperio, en lugar de dirigirse hacia Pekín, los británicos avanzaban a través del río para tomar Nankín, la capital económica de todo el país. Pese a los refuerzos chinos enviados para contener el avance invasor, la efectividad de las armas europeas, en especial la artillería y su superioridad táctica marcaron el curso del conflicto. Así, para marzo de 1842, los británicos tomaron Ningbo y tras la batalla de Chapo ocuparon Shanghai.
El avance británico a través del Yangtze y sus tierras circundantes fue relativamente lento, y es que las numerosas tropas chinas destacadas por su audacia hicieron todo lo posible para demorar la toma de Nankín. Para julio, la suerte de la guerra se definiría en las afueras de Shenyang, donde 6.000 británicos liderados por el general Khrushchev encararon a unos 4.000 defensores chinos. El resultado fue el escenario más sangriento de toda la guerra, donde más de 900 chinos y 40 británicos perdieron la vida, siendo no obstante la batalla en donde más europeos perecieron. Al día siguiente, los británicos tomaron Shenyang. La guerra estaba decidida, pero el emperador se negaba a reconocer la derrota inminente. De esta forma, los británicos continuaron su avance quemando y saqueando aldeas a su paso, y alcanzaron Nankín el 10 de agosto, pero los chinos ya no presentaron batalla. Y dándose cuenta que la amenaza extranjera estaba fuera de proporción, el emperador se vio obligado a firmar el Tratado de Paz de Nankín, conocido como el primer Tratado Desigual, en el que a cambio de mantener su trono, la dinastía Qing entregaba a los británicos Hong Kong, además de pagar al gobierno británico $21 millones por los costos de la guerra, de los cuales 6 millones en plata como indemnización por el opio destruido. Asimismo, el tratado puso fin a la política proteccionista china, permitiendo la apertura del comercio exterior de los puertos chinos de Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Amoy y por supuesto Cantón. La primera guerra del opio significó el comienzo del declive dinástico en China, subyugando al país a los intereses geopolíticos europeos. Pese a esto, también abrió un capítulo de numerosas subversiones contra el poder occidental, puestas de manifiesto 14 años más tarde en la Segunda Guerra del Opio. Si te gustó el video, ayúdame a crecer dándole like y suscribiéndote a mi canal. Nos vemos en el próximo.